La inflación vuelve a preocupar al Banco Central. Lo supimos concretamente este martes, luego de comunicado por la tasa de interés, y lo reconfirmamos este miércoles con el informe de política monetaria de diciembre. Las alzas en las cuentas de la luz y el dólar, que este miércoles volvió a estar cerca de 1.000 pesos, son factores fundamentales para que el ente emisor vuelva a estar preocupado por el avance de los precios, esta vez en los costos de producción locales. Natalia Muñoz tiene el informe. Con un débil escenario económico cerrará 2024 y las expectativas no repuntan para 2025 según el Banco Central. Así lo revela el último informe de política monetaria, donde la expectativa que la inflación anual suba 5% en los próximos meses fue el tema central. Ha tenido un rol importante la normalización de las tarifas eléctricas, proceso que aunque ha sido acorde a lo previsto, tiene una incidencia significativa. Los registros más recientes de inflación han mostrado variaciones sobre lo previsto. Como les mostré, estas se han concentrado en los ítems subyacentes o sin volátiles. Para nadie es una sorpresa la presión inflacionaria del alza de la luz, la que acumulará más de 50% de incremento en enero. Por lo mismo, el ente rector subió su expectativa de IPC para 2024 de 4,5 a 4,8%. Pero no es solo la tarifa eléctrica la que incide. La demanda está muy débil, la demanda interna, que es un elemento central de la actividad económica, pero también de presión sobre los precios. Entonces lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que? Presiones de costo, son las cuentas de la luz. Lo segundo son las presiones de salarios, costos laborales, con el incremento del salario mínimo. Y el tercero es el tipo de cambio. Donde al menos no hubo cambio fue la inflación esperada 2025, la que se mantuvo en 3,6%. Es decir, las mayores presiones de precios serían solo temporales el próximo año, aunque hay riesgos. En la medida en que tenemos presiones de costos altas, cualquier otro elemento o cualquier otra innovación que tengamos por el lado de los costos podría pegarnos incluso más arriba a la inflación. Entonces el Banco Central ahora está siendo bastante más cauto con eso. Sorpresas durante 2025, por cierto, podrían haber, digamos, si es que el tipo de cambio persiste, ¿no es cierto?, mostrando una presión hacia el alza, que va a estar muy condicionada por los factores externos que determinan, por cierto, digamos, nuestra moneda. La apreciación global del dólar, que en Chile ha rozado 1.000 pesos este martes y miércoles, además de la política monetaria de Donald Trump, ha generado aumento de la incertidumbre mundial. La política monetaria más moderada por parte de la Reserva Federal y también la incertidumbre a nivel global sobre las medidas que pueda traer Donald Trump. Esto ha llevado que el dólar actúe como moneda refugio, devaluando al peso chileno. Nosotros apostamos a una variedad en torno a 9.20, 9.30, o sea, fines del 2025, pero si eso no se da y en el fondo las amenazas que ha hecho Trump se concretan, ahí vamos a tener un problema cambiario, por lo tanto vamos a deberían sostener un mayor impacto de inflación. Además, se suman posibles conflictos externos que podrían aumentar el precio de los combustibles. Eso sí, la entidad prevé que las presiones inflacionarias estarán dominadas por perspectivas más débiles de demanda interna y presiones de costos que irán cediendo. Tenemos un escenario externo muy desafiante, más allá de los problemas internos que tenemos, y que nos impiden, por ejemplo, que la inversión despegue. Tenemos problemas de incertidumbre, tenemos problemas de inseguridad, de delincuencia, que están actuando como un impuesto sobre la actividad económica privada. Una economía balanceada, con espacios para la política fiscal y monetaria, puede sortear de mejor forma cualquier choque externo, reduciendo el costo de sus consecuencias para las personas y para las empresas. La inflación recién cedería durante el segundo semestre de 2025 para llegar a la meta de 3% anual a inicios de 2026. Panorama que está en evaluación, ya que tal como vimos este año, las cifras pueden cambiar. Ahora vamos a revisar en detalle la actualización del escenario económico que hizo el Banco Central en el IPOM de diciembre y vamos a comparar cómo eran las mismas proyecciones hace 3 meses. Partimos por el PIB, la economía de nuestro país. Si en septiembre se esperaba que fuera entre 2,25 y 2,75, ahora quedó fijo. 2,3% sería el crecimiento de Chile, en la parte baja de las estimaciones de hace 3 meses. Inflación, lo veíamos en la nota de Natalia Muñoz. 4,8% cerraría el año, 3 décimas más de lo que se esperaba antes. Formación bruta de capital fijo, y que fue el titular de nuestro análisis de ahora, la inversión. Formación bruta de capital fijo es el término técnico. Será una caída mayor,
y esto es muy importante tenerlo en cuenta. 1,3% es lo que se espera ahora, casi el doble de lo que se esperaba hace 3 meses, que era 0,8%. Esa es la noticia más negativa del IPOM que presentó el Banco Central este miércoles. El consumo también será más bajo, crecimiento de 1,5%. Esto es medio punto porcentual menos de lo que se esperaba hace 3 meses. Y la demanda interna, que es la sumatoria de la inversión y del consumo, como vemos entonces, se espera crezca menos durante 2024, apenas 1,1%. Eso es para este año. Veamos los mismos índices, pero para 2025, a ver si es que hay algún cambio relevante. En el PIB, la economía, nada. La misma estimación, entre 1,5 y 2,5%. Es decir, se espera 2% de crecimiento el próximo año. La inflación, lo mismo, 3,6%. La inversión, fuerte ajuste a la baja. A la baja, pero crecimiento igual. Antes se esperaba que la inversión creciera 5,1% el próximo año. Ahora, como ven, solo 3,6%. Como les decía, la inversión es el tema más negativo en este IPOM del Banco Central. El consumo prácticamente lo mismo y, como les decía, la demanda interna, que es inversión y consumo, un ajuste a la baja debido a que, como lo veíamos, la inversión fue ajustada también a la baja. Bueno, como se lo contamos en la agenda del martes, el Banco Central bajó la tasa de interés a 5% y se quedaría ahí por un tiempo. También este miércoles se espera que la Fed hiciera lo mismo. ¿Fue así? Pilar Gutiérrez nos cuenta. Tal como lo proyectaba el mercado, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central de Chile decidieron bajar la tasa. En el escenario local, esta quedó en un nivel de 5%, pero el mensaje principal del ente emisor fue que habrá una pausa en los recortes. Un escenario incierto, como el descrito, es un llamado a la cautela. Así, en adelante, no debe sorprender que entremos en una etapa en que existan pausas para la tasa de interés de política monetaria. El mensaje quedó reforzado hoy en el IPOM de diciembre. El motivo que ve el Banco Central para una política monetaria más restrictiva tiene que ver con una mayor inflación a corto plazo que alcanzaría 5% el primer semestre de 2025 y un escenario externo que es incierto. Durante el primer semestre, con una inflación de 5%, es muy improbable que el Banco Central se atreva a recortar nuevamente la tasa. Entonces, un escenario de más inflación, de tasas de interés más altas en el corto plazo. Para los expertos, más allá de los riesgos inflacionarios, esta pausa hace sentido considerando que la TPM se encuentra cada vez más cercana a su nivel neutral. Para una economía que está balanceada, ¿cierto?, que está equilibrada, la tasa de política monetaria en Chile debería estar en torno al 4%. Entonces, seguirle pidiendo que vaya reduciendo la tasa de una manera agresiva, yo creo que no sería muy prudente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya tenemos que ir bajando un poco la velocidad en la medida que nos vamos acercando ya a estos niveles ya más normales de tasa. El ente emisor proyecta que la tasa se mantendría en 5% el primer trimestre de 2025. El mercado prevé que ya a partir del segundo trimestre podría haber algún recorte y la tasa debería cerrar el próximo año en torno a 4,25%. Probablemente en enero no van a haber reducciones e incluso nos hace dudar si es que en marzo puede haber espacio para una nueva reducción o va a precisamente esperar más tiempo antes de seguir convergiendo la tasa de política monetaria a su nivel neutral. Lo que vemos es que la trayectoria de convergencia va a ser mucho más lenta. Nosotros esperaríamos que a mediados del próximo año la TPM se ubique en torno a un 4,5%. En Estados Unidos también hubo un recorte de tasa de 25 puntos base durante este miércoles, quedando en un rango de 4,25 a 4,5%, exacto lo que esperaba el mercado. Este ritmo más bajo de recortes para el próximo año realmente refleja tanto las lecturas de inflación más altas que hemos tenido este año como la expectativa de que la inflación será mayor. No obstante, consideramos que todavía podemos seguir recortando. Mientras la economía y el mercado laboral sean sólidos, podemos ser cautelosos a la hora de considerar nuevos recortes. Se muestra una previsión media de 2 recortes el próximo año frente a los 4 que estimamos en septiembre. El rumbo futuro de la política monetaria de Estados Unidos es más incierto. Aunque los expertos también prevén una mayor cautela por parte de la Fed, todo dependerá de la manera en que se implementen las medidas de Donald Trump. Quizás la Fed, se va a guardar algunas balas hacia adelante, esperando que tenga más claridad de qué puede hacer o no Trump y
qué políticas pueda implantar que puedan generar más inflación. Pero la diferencia con Estados Unidos, por ejemplo, con Chile, es que está viendo una economía más dinámica. Entonces, quizás también se justifica más realizar una pausa, digamos, en las próximas reuniones de la FED. Por el momento, los expertos coinciden en sus proyecciones de que tanto en Chile como en Estados Unidos, en las reuniones de enero habría una pausa en los recortes. Hacia adelante, el rumbo es más incierto. En Estados Unidos dependerá de las medidas del nuevo gobierno, algo que impactará también en el escenario chileno. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de el momento del mayor proyecto de transmisión eléctrica de nuestro país, Kimal Lo Aguirre, una inversión de casi 1.500 millones de dólares. ¿En qué está? ¿Podrá empezar a construirse pronto? Lo sabemos al regreso. Muchas veces acá en el programa hemos hablado de que el verdadero cuello de botella en el sistema eléctrico de nuestro país es la capacidad de transmitir electricidad de una parte a otra en Chile. Bueno, se espera que en 2025 por fin empiece la construcción del principal proyecto de transmisión. Se trata de la línea Kimal Lo Aguirre. ¿En qué está este proyecto? ¿Qué es lo que falta para que empiecen las obras? Vamos a hablar al respecto con el gerente general de Conexión Kimal Lo Aguirre, Sebastián Fernández, a quien le agradezco estar con nosotros. Bienvenido a Agenda Económica, Sebastián. Buenas tardes, Nicolás. ¿Está bien la proyección que hago yo de que eventualmente Kimal Lo Aguirre por fin empezaría a construirse el próximo año? Así es. Bueno, primero es importante explicar la importancia de acelerar los proyectos de transmisión. Chile adquirió una serie de compromisos ambientales, entre otros ser carbono neutrales de aquí al 2050 y por otra parte retirar las centrales térmicas de carbón en el 2040. Para eso es necesario dos infraestructuras claves. La generación renovable, que hemos visto que se ha desarrollado fuertemente en el norte, especialmente con el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Y por otra parte, contar con una infraestructura, que son las líneas de transmisión, que permitan ese flujo de energía desde la generación renovable hacia los centros de consumo. Porque y ahí actualmente gran parte de lo que se denomina como vertimiento de la energía renovable que se produce en el norte principalmente, se debe a que si bien se producen los megawatts, no está la capacidad para llevarlo desde el norte del país al centro hacia el sur. Efectivamente, eso es, este año ya se han duplicado los vertimientos, como tú bien dices, respecto del año pasado, porque básicamente ha aumentado la generación renovable, pero las líneas de transmisión se demoran más en construirse que las fuentes solares y eólicas. Y es ahí donde cobra especial sentido el sentido de urgencia del desarrollo de los proyectos de transmisión dentro de los que se enmarca la línea de Kimal Lo Aguirre. Exacto, y nosotros preparamos una gráfica especial para que todas las personas en sus casas puedan ver de qué se trata este verdadero megaproyecto eléctrico, porque las dimensiones así lo hacen explícito. Fíjense en la gráfica que hemos preparado y desde allá la distancia, 1.346 kilómetros entre Antofagasta y la región metropolitana, Sebastián. Efectivamente, precisamente es un poco más al norte que Antofagasta, es en la zona de María Elena, hasta Lo Aguirre, que es la región metropolitana. Son 1.346 kilómetros, pasamos por 5 regiones, son 28 comunas por las que estamos atravesando, por lo tanto, efectivamente, levantar la información de este territorio ha sido un desafío muy importante para la preparación del estudio de impacto ambiental. 2.691 torres de alta tensión, más o menos una cada 500 metros. Efectivamente. Eso, promedio. Efectivamente, dentro de las características que tiene este proyecto, es un proyecto que es en corriente continua. Es una tecnología novedosa para Chile y es un privilegio al mismo tiempo. Esta tecnología permite muchas optimizaciones. Por ejemplo, las pérdidas de transmisión, que son siempre del orden de un 10%, en el caso de la corriente continua son del orden de un 5%. En el solamente hecho de transmitir energía hay pérdida por distintos tipos. Efectivamente, hay producto de fenómenos físicos, cuando uno inyecta energía hay resistencia y la capacidad de transformación de las mismas subestaciones hace que se pierda un porcentaje de esa energía. Y la corriente o el sistema eléctrico nacional opera en corriente alterna, que tiene pérdidas de transmisión que son más altas que esta tecnología nueva en Chile, que es la corriente continua. Y me imagino que también tiene mayor capacidad para transmitirla. Efectivamente. Esto para
solo para dimensionar la magnitud del proyecto, este proyecto permite el transporte de hasta 3.000 megavatios, que representa aproximadamente el 25% de la demanda del sistema. Entonces, efectivamente, la magnitud es muy importante, las ventajas son menores pérdidas de transmisión, por otra parte, el uso del terreno, del territorio, es menos afectado. La franja de servidumbre, que es lo que uno tiene que despejar para operar con seguridad los sistemas de transmisión, en corriente continua también es bastante más eficiente. Me imagino que gran parte de la inversión está en esa tecnología. Se estima más o menos 1.480 millones de dólares. Es un poco más de lo que nosotros veíamos el lunes en el programa, que es la inversión de Walmart para los próximos 5 años, que son 1.300 millones. Bueno, acá es más, casi 1.500 millones de dólares. Y de ahí en adelante, este número de los 1.500 millones de dólares es un número de referencia que fue con el que el Coordinador de Eléctrico Nacional licitó esta obra. La inversión final va a ser superior, es más bien del orden de 2.000 millones de dólares y efectivamente esto tiene dos grandes componentes, la inversión de la línea y la inversión de las conversoras en corriente continua que están ubicadas, una en Lo Aguirre y la otra en Quimal. Eso significa que estas líneas, estas estaciones convertidoras o conversoras, una está al principio y otra está al final, independiente de cuando uno tome como referencia cuál es el principio y el final, pero son dos. Efectivamente. Y la línea va a operar en los dos sentidos. Es decir, si uno planifica para el futuro, probablemente la energía solar va a ser aprovechada durante el día, principalmente inyectando la energía en el norte y transportándola a la zona centro, pero probablemente en la noche podría pasar una condición distinta, que la energía hidráulica del sur sea aprovechada también en los consumos del norte. Y esta infraestructura va a permitir el libre flujo de energía del norte al sur y del sur hacia el norte. Hablábamos de que si todo marcha de acuerdo al calendario, se empezaría a construir el próximo año. Esto depende netamente de que le entreguen la aprobación ambiental. Ustedes empezaron el estudio en 2023, si no me equivoco. Efectivamente, nosotros ya ingresamos el estudio de impacto ambiental el año pasado, ya acabamos también de ingresar las respuestas a los requerimientos que nos hizo la autoridad y con todo eso estimamos que la obtención de la resolución de calificación ambiental, que es la que nos habilita a construir o iniciar la construcción del proyecto, debería ser en el segundo semestre del próximo año. Algo muy importante, quiero nuevamente que veamos el mapa que hemos preparado, es que al pasar por 5 regiones, tú mencionaste 28 comunas, 1.346 kilómetros, me imagino que para instalar las torres tienen que negociar con muchos dueños de los terrenos, no solamente el Estado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, primero ha sido una tarea muy importante definir un trazado que minimice los impactos sociales e impactos ambientales. Segundo, nuestra gran aspiración a que lleguemos a acuerdos voluntarios con todos los afectados por donde pasará el trazado. Tenemos que reconocer que aproximadamente un 55% de los terrenos van a ser terrenos fiscales y el resto efectivamente es una negociación que ojalá logremos a un alto porcentaje y que sea una negociación voluntaria. Las consultas ciudadanas, consulta indígena, me imagino que también se han hecho, están en proceso. ¿Cómo está esa etapa? Yo quiero destacar primero la participación ciudadana anticipada. Antes de nosotros ingresar el estudio de impacto ambiental y de incluso de diseñar el proyecto, tuvimos reuniones con más de 7.000 personas para reconocer cuál era la interacción que iba a tener este proyecto con los estilos de vida de cada uno de los vecinos. Y en eso efectivamente tenemos también algunas comunidades indígenas, otras comunidades agrícolas, que son susceptibles de ser consideradas dentro de la consulta indígena, proceso que ya está en marcha. Ya llevamos probablemente 3 o 4 meses donde se decretó el inicio de la consulta indígena y efectivamente ha habido una muy buena conversación con todas las comunidades. Esta semana estuvo en el Congreso la encargada de sostenibilidad de la empresa y señalaba que cuando termine este proceso de aprobación ambiental van a haberse tramitado casi 5.000 permisos. ¿Es esa la cifra? Porque la magnitud realmente asombra. Sí, bueno, esto es asombroso, pero básicamente acá se debe a la longitud del proyecto. Okay. O sea, básicamente el 50% de los permisos ambientales sectoriales van a estar asociados
a temas forestales y de flora. El resto ya son instalaciones de faena, son permisos arqueológicos para ciertos rescates que tendremos que hacer. Pero acá nuestro gran objetivo dentro de la elaboración de la Adenda 2, que son las respuestas del estudio de impacto ambiental, ha sido diseñar el proyecto y reducir su impacto. Y ese es nuestro gran objetivo, que la mejor forma para la aceptación del proyecto es reducir los impactos. Ahora, si se cumplen los plazos, toda la tramitación va a haber demorado 2 años. Eso es prácticamente un récord, pero positivo, dentro del contexto nacional de lo que se demoran los permisos ambientales. Efectivamente, los plazos, bueno, esto es la expectativa. Hemos hecho un trabajo muy serio con todas las comunidades. Me parece que el relacionamiento temprano con las distintas comunidades ha contribuido a generar consenso. Y efectivamente, aquí uno de los grandes consensos que hay dentro de toda la sociedad es que ojalá nuestra matriz energética sea una matriz más sostenible para el futuro de nuestro país y de nuestras familias. Repasemos entonces. Si se logra la aprobación ambiental en torno al primero o segundo semestre del próximo año, empieza inmediatamente la construcción, porque esto tiene que estar listo y operativo para el sistema eléctrico nacional en 2029. Efectivamente, nosotros ya tenemos aquí un reloj que está contando, que son las fechas que está establecida dentro del decreto de adjudicación, que establecen que nosotros tenemos que estar en operación comercial de aquí al 2029. Por lo tanto, efectivamente, no hay tiempo. Y esto va a servir tanto para clientes regulados, que somos nosotros las personas, como también, por ejemplo, los clientes libres, que son las grandes empresas. Aquí todos los clientes del país se van a ver beneficiados para llevar la energía del norte a sur y viceversa cuando esté operativo Quemarlo Aguirre. Exactamente, lo estás comentando muy bien. Uno de los grandes elementos hoy día que está condicionando el desarrollo del sector son los riesgos. Y un riesgo presente es el riesgo de que no tenga la capacidad del sistema de transmisión para transportar la energía. Y efectivamente, duplicar el sistema del norte reduce significativamente los riesgos y es esperable que haya una mayor competitividad y una mayor participación de energías renovables dentro de la matriz energética. Y Sebastián, en el último tiempo, donde todos hemos sufrido con las alzas en las cuentas de la luz, uno podría proyectar que cuando esté operativa la línea de transmisión, por su mayor capacidad y sobre todo por poder llevar más energía más barata, que es la que se produce con energías renovables del sol o del viento, uno puede proyectar eventualmente que puedan reducirse los precios de las cuentas de la luz a mediano o largo plazo. A mí me gustaría respondértelo de otra forma, que el desarrollo o tener a la línea de Quemarlo Aguirre permitiría reducir los riesgos de operación del sistema, y la respuesta es sí. Y en ese sentido, en la medida de que hay menos riesgo en el desarrollo y en la operación del sistema, uno puede esperar que hayan ofertas también más competitivas por parte de los generadores y de los otros agentes que operan en el sector. Sebastián Fernández, gerente general de Quemarlo Aguirre, muchas gracias por explicarnos el estado del proyecto acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Con la explicación entonces de esta línea de transmisión muy importante para el futuro eléctrico de nuestro país, terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.